Cuba Información. Resurgirán para unirse en el ser y surtirán los actos del calor. Ya no habrá Kennedy firma la orden ejecutiva en febrero de 1962, pero realmente fue un momento de maduración ya en ese instante de todo un sistema de guerra económica que venía practicando Estados Unidos contra Cuba prácticamente desde 1959. Y yo creo que es importante decir eso, porque a veces, como parte de la manipulación, de la tergiversación también de la historia, se trata de presentar como que el bloqueo a partir de esta orden ejecutiva fue una respuesta a las nacionalizaciones cubanas del año 60. Y realmente es todo lo contrario. Las nacionalizaciones del año 60 fueron una respuesta a toda la guerra económica que Estados Unidos venía practicando contra Cuba desde los primeros meses de 1959. Y se conoce, o sea, ayer conversamos bastante del bloqueo. En la noche tuvimos una sesión hablando del tema del bloqueo y todos los efectos. Se conoce mucho el memorándum de Lester Mayor y disculpa que yo vaya un poco a la historia, pero no puedo, como historiador no puedo sin hablar de la historia. Se habla mucho, o se utiliza el memorándum de Lester Mayor y del 6 de abril de 1960, donde dice que crear hambre, desesperación, algo así, en el pueblo cubano para que de esta manera el pueblo se rebele contra el gobierno. Pero es que el presidente Eisenhower, en enero del 60, están los documentos desclasificados, le comentaba ayer a mano, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, dice, textual, no se puede buscar en los documentos, dicen, si ellos, refiriéndose al pueblo cubano, sienten hambre, votarán a Castro. Y yo creo que esa malevolencia y esa intencionalidad perversa, porque hay que decirlo así, esa perversidad contra Cuba está hoy más vigente que nunca y quizás más reforzada que nunca. Y realmente es una vergüenza que 60 años todavía existe ese bloqueo y que la mayor parte, digamos más del 80% de la población cubana haya vivido bajo los efectos de ese bloqueo. Que es importante cada día tratar también desde el punto de vista comunicacional, ponerle el rostro humano a ese bloqueo, los efectos que tiene en las historias de vida de muchas personas en Cuba, de niños que a veces no pueden tener un medicamento y lamentablemente no pueden salvarse a pesar de todos los esfuerzos que hace el gobierno cubano por buscar los medicamentos, pagarlo al precio que sea. Esos dolores hay que también desde el punto de vista comunicacional trabajar para poner ese rostro humano, independientemente de la historia y todos los demás elementos. Y bueno, en los últimos tiempos yo creo que ha sido más perverso que nunca, porque hemos sufrido prácticamente dos pandemias. La pandemia de la pandemia de la COVID y la pandemia precisamente que vivimos de ese bloqueo reforzado con más de 240 medidas que lo utilizaron es decir, la pandemia lo utilizaron como un recurso también para hacer daño y crear dificultades aún mayores en el pueblo cubano. Y cuando algunos se esperanzaban que quizás con Biden iba a haber algún tipo de flexibilización, lo que hemos vivido hasta el momento es que se mantiene todo ese sistema de guerra económica, que es el bloqueo, pero es también la incorporación de Cuba en la lista de países terroristas, que tiene un impacto también tremendo, es un efecto intimidatorio, refuerza aún más, es decir, que muchas empresas, que muchos bancos no quieran hacer transacciones con Cuba. Es decir, hay todo un armazón, un sistema que lo que busca es precisamente que no entre el más mínimo ingreso a Cuba y que Cuba implosione y tratar, por supuesto, de culpar al gobierno. Y todos sabemos que el bloqueo afecta a todo un pueblo, no afecta al gobierno como ellos tratan de presentar. Ellos dicen, no, el bloqueo es para el gobierno cubano. No, afecta también hasta el sector privado en Cuba. Lo afecta también. Y entonces acusan a Cuba de violación de los derechos humanos y sin embargo, y hay que enfatizar en esto todo el tiempo, la mayor violación de los derechos humanos de manera masiva, sistemática,
ha sido el bloqueo durante todos estos años. Y está en los documentos, es decir, en las distintas convenciones, es decir, están todos los documentos que prueban esa violación flagrante de los derechos humanos en Cuba a través del bloqueo. Bueno, nosotros estuvimos explicando un poquito por la mañana, bueno, para los que no estuvieron por la mañana, la posibilidad que tuvimos como país, preparados que estábamos por el desarrollo temprano que tuvo la ciencia en Cuba, la biotecnología, la luz larga del comandante cuando vio que el país, para ser soberano, tenía que formar médicos, formar muchos profesionales, pero formar médicos y formar científicos, que nos permitiera a nosotros tener una industria biotecnológica que fuera capaz de cubrir las necesidades del pueblo cubano. Pero eso ha ido acompañado durante todos estos años de nosotros buscar caminos para poder sortear el bloqueo, porque el bloqueo ha estado presente en la vida de cada profesional cubano. Ustedes han sido partícipes de enviarnos a nosotros, por ejemplo, la jeringuilla. Nosotros hicimos un desarrollo de candidatos vacunales. Nosotros hoy tenemos 3 vacunas autorizadas, pero sin la ayuda solidaria de España y de otros países, nosotros probablemente nos hubiéramos visto impedidos de poder vacunar al pueblo cubano y a los niños cubanos porque no teníamos la suficiente cantidad de jeringuillas. Teníamos a lo mejor la posibilidad de haber comprado las jeringuillas si hubieran llegado a tiempo, si no hubiéramos tenido las necesidades económicas que tenemos, pero nosotros muchas veces nos vemos impedidos de tener insumos por el bloqueo. En la producción de vacunas, por ejemplo, nosotros nos vimos en un momento además de pandemia en que se supone que el mundo había entendido, como en los primeros meses se decía, yo recuerdo que sí, yo estoy muy a favor del deporte, yo creo que en la sociedad todos somos importantes, tenemos un papel, pero yo recuerdo que había agencias de prensa que decían, hemos entendido que si el futbolista puede ser importante, pero el médico es aún más importante, la vida del ser humano es lo más importante y tiene que ser la esencia para cada sociedad. Pensábamos en aquellos inicios que el mundo iba a despertar. Sin embargo, a los pocos meses empezaron unos a robarle las mascarillas a los otros. Bueno, ya Cuba, bloqueada, no solo es que sufrió cosas como esas, que a Cuba le ocurrió que algunos insumos que nosotros compramos para nuestras producciones, que ahora les diré lo que nos cuesta comprar los insumos para las producciones, que normalmente nosotros hacemos en nuestra industria biotecnológica, pero comprar los insumos para las producciones durante la COVID fue mucho más difícil de lo que había sido años anteriores. Es decir, que el bloqueo se arreció. Y empresas que no precisamente estaban en Estados Unidos, estaban en otros países, como las leyes de ellos son extraterritoriales, contra Cuba, empezaron a no venderle a Cuba insumos que nosotros necesitábamos, insumos que esas empresas sabían que las necesitábamos para hacer nuestras vacunas, porque les puedo hablar, por ejemplo, de que hay una determinada empresa en Alemania con la que el centro nuestro, que es uno de los que participó en la producción de las vacunas soberanas, desarrolló determinado insumo que era justo para Cuba por la forma en que se hacía la tecnología. Es decir, ellos ese tipo de insumo de bolsas se las vendían solo a Cuba y nosotros estuvimos 9, 10 meses sin recibir de esa empresa una sola bolsa. La razón, el bloqueo, no había otra. Es decir, entonces, como mismo nos pasó eso, nos pasó que otros insumos que nosotros necesitábamos para la producción tenían que viajar el mundo entero, atravesar el Atlántico, llegar a Europa desde Estados Unidos por terceros, cuartos que se arriesgan en ayudarnos, pero ese riesgo llevaba también precios que son 3 y 4 veces superiores a lo que otro país tiene que pagar. Atraviesan el Atlántico, atraviesan varios países europeos y el día que el insumo tiene que salir justamente de un puerto español, el capitán de un barco paró el barco porque dijo que el barco no podía salir a Cuba porque había un reactivo que a Cuba no podía llegar porque era un reactivo peligroso que ellos no lo podían llevar en un barco, un reactivo que normalmente viaja por barco. Y se bajó el reactivo. Es decir, cosas como esas nosotros las hemos de hecho denunciado en Cuba, porque todas esas cosas nos pasaron a nosotros durante la COVID. Yo digo que tiene que haber mucha inhumanidad para saber que estamos en plena pandemia, que los países lo único que estaba haciendo cada país era intentando, por lo menos Cuba, intentando salvar a su gente. De hecho, paramos muchas investigaciones científicas para, con los recursos que ya teníamos en los laboratorios y en los centros productivos, dedicarlos a hacer, primero, los medicamentos que iban a poder evitar la muerte del paciente que se grave, el paciente crítico, pero además hacer vacunas para evitar que nuestra población se infectara.
y nuestra población sufriera de la COVID. Sabiendo que estábamos haciendo eso, impedir que ese reactivo llegara, impedir que los insumos se le enviaran a Cuba, fue criminal. Y eso es, tuvimos que pasar todas estas cosas, pero bueno, yo siempre digo que nosotros tenemos que saber que si hay que luchar por levantar el bloqueo, hay que denunciarlo, hay que ponerle cara, pero tenemos que buscar también soluciones para vivir en las condiciones que tenemos para nosotros salir adelante, y las hemos encontrado y vamos a seguir adelante. Yo creo que nada de lo que digamos aquí hoy es para... No estamos llorando el problema, estamos denunciando el problema, pero nosotros, por supuesto, vamos siempre a buscar soluciones y ante las adversidades para salir adelante. Y por eso también hay que agradecer mucho a los grupos de solidaridad, porque yo creo que parte de las cosas que estamos haciendo y por las cuales podemos salir adelante es la ayuda que hemos recibido. Nosotros en Cuba, no solo es un tema de que no hemos recibido muchas veces insumos y los reactivos para hacer las vacunas no estaban. Ustedes saben que a lo largo de todos estos años hemos tenido mucha dificultad para encontrar la llegada a Cuba de algunos medicamentos, como Eliel decía, por ejemplo, para los pacientes oncológicos. A nosotros se nos ha dificultado mucho, por ejemplo, acceder a las terapias más avanzadas en oncología. Y en Cuba nosotros tenemos centros dedicados, por ejemplo, a hacer nuevos productos para el tratamiento del enfermo de cáncer, pero el acceso a aquellos que ya existen en el mundo y citostáticos que están muy avanzados, se nos hace muy, muy difícil. Y cuando lo logramos, los precios que tenemos que pagar están muy por encima de lo que normalmente están en los catálogos, que nosotros podemos, por ejemplo, acceder en Internet. Entonces, y estamos hablando de niños, por ejemplo, es decir, que incluso nosotros tuvimos un momento en Cuba durante la COVID en que se nos dio la situación de que no teníamos oxígeno para nuestros pacientes. Se bloqueaba la llegada de oxígeno a Cuba, es criminal. Entonces yo creo que ahí estamos hablando de un problema de humanidad, de simple humanidad. La Unión Europea, nosotros definir a la Unión Europea ahora mismo creo que es necesario. Lo hemos definido 1000 veces, es un entramado que desde luego no se crea para el beneficio de los pueblos, sino para los intereses de los que más tienen y para empobrecer más a los que menos, ¿no? Eso en líneas generales, y tiene unos efectos, ¿no? Que no, como en un debate sobre la Unión Europea no me voy a extender mucho. Pero sí es un entramado complicado que desde fuera, cuando yo estaba fuera también yo hablaba de la Unión Europea en general, luego tienen determinados elementos. En el caso concreto de Cuba, el Parlamento Europeo, del que yo formo parte, y eso me da menos orgullo que estar aquí, el Parlamento Europeo está jugando un papel nefasto, infame. El Parlamento Europeo está dominado, en el ámbito de la política exterior, está dominado por la extrema derecha. No por la derecha, por la extrema derecha. Por gente, nosotros que estamos aquí, la mayoría somos españoles, o sea, uno de los que marca la política del Parlamento Europeo para América Latina es un tal Hermann Tertsch, que diputado de Vox, hijo de un espía nazi, recogido aquí, amamantado por Franco, que ha llegado... O sea, ese tipo, un fascista, a lo mejor el tío se molesta porque digo fascista y no nazi, yo sé, que se ponga el apellido que quiera, pero un tipo que no se esconde, ¿eh? Bueno, pues se está marcando por complejos de otros partidos porque ellos no tienen la mayoría numérica. Ellos saben que no van a tener mayoría numérica. Ellos no aspiran a tener la mayoría numérica siquiera. Ellos aspiran a imponer sus políticas y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo pues, por cobardía, complejos, complicidades de otros grupos. Y nos encontramos con que el PP europeo, el grupo Renew, los liberales, al que pertenece Ciudadanos, y un grupo alucinado, o sea, Vox no está en el grupo más de extrema derecha del Parlamento Europeo. Hay otro todavía más a la extrema derecha, ¿no? Vox está en ECR, que es el sexto hacia la derecha. Hay otro, el séptimo, en el que está, por ejemplo, Le Pen, ¿no? Los que han ganado ahora las elecciones en Italia, los Fratelli, Salvini, los fascistas ya, todos esos al final siguen esa política. Porque, pero ¿qué digo? No ya la derecha, el grupo socialdemócrata, incluso los verdes,
en algunas ocasiones terminan votando con la extrema derecha en política exterior, por miedo, como por decir, vamos a no dejarle este terreno a ellos, vamos a ocuparlo nosotros. Bueno, pues los que quieran esas políticas, desde luego, no van a votar a los socialdemócratas, a los verdes, van a votar al original y no a la copia, ¿no? Y nos encontramos con que el Parlamento Europeo está aprobando de forma sistemática resoluciones infames sobre Cuba, entre otros. O sea, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Venezuela, no os digo nada de Rusia o de China, ¿no? De forma sistemática. Cada vez que hay una resolución sobre esto, nosotros vamos allí a batallar, a hacer ruido, pero sabemos que da igual, que se va a aprobar. Ahora, os tengo que decir también que afortunadamente lo que apruebe el Parlamento Europeo en este sentido nace y muere en el mismo momento. O sea, se aprueba una resolución que condena a Cuba por meter preso a un tipo porque le pegaba patadas en la barriga a su mujer embarazada de 6 meses, y a eso le llaman disidente. Entonces hacen el ruido. También nos permite eso a nosotros decir que ese tío es un delincuente y porque está en la cárcel, digamos, todo tiene su... Pero eso nace y muere en ese momento. Eso tiene como objetivo presionar a Borrell, que no es un bolchevique precisamente, presionar a Borrell para que acabe con el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Y hasta ahora os tengo que decir que afortunadamente no lo están consiguiendo. Que la política exterior de la Unión Europea no la aprueba el Parlamento, afortunadamente, sino que la aprueba la Comisión Europea, que no digo que es que no genere mucha confianza, pero en el caso concreto de Cuba, Borrell, que es el alto representante para la política exterior, lo que viene a ser el canciller, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, en el tema de Cuba en concreto, se va manteniendo hasta el momento. Hemos recibido mucha solidaridad. Y hay que decir que de muchos países, y quiero empezar mi intervención agradeciéndoles a ustedes toda la solidaridad que también han brindado en estos tiempos a Cuba, cómo nos han acompañado denunciando el bloqueo, la labor que ha hecho Cuba Información, la labor que ha hecho el MES, denunciando bloqueo, pero también ayudando a arrancarle un pedacito a ese bloqueo con los contenedores, con los proyectos, con todo lo que se ha hecho, que me parece que no podemos comentar nada si no agradecemos de todo corazón. Y ejemplos hay muchos de cómo en medio de la COVID, cuando estábamos en situaciones de desespero, llegaron a Cuba por la solidaridad las membranas para la producción de vacunas, cómo llegaron desde la solidaridad medicamentos, cómo llegaron los respiradores pulmonares cuando se nos negó hasta por el gobierno de Estados Unidos. O sea, cómo llegó la solidaridad desde diferentes lugares, y Europa fue en esto un ejemplo. Nosotros lo que le estamos diciendo a todo nuestro movimiento es que llevamos 60 años combatiendo bloqueo, o más de 60 años, porque hay organizaciones de mucho tiempo, pero los momentos de hoy son muy diferentes. Hay que visitar Cuba, hay que ir allí a compartir con los cubanos para darnos cuenta que los tiempos son diferentes. Hay una guerra combinada de bloqueo, de título 3 aplicado, que también trae muchas consecuencias, de estar en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que garantiza una persecución financiera brutal y que prohíbe cualquier tipo de inversión. Y esto ha complejizado la situación de los cubanos. Por eso que estamos diciendo que hay que seguir insistiendo en la denuncia, que hay que articularnos mejor para que esa denuncia sea más fuerte, para que tenga mayor impacto. Y como se decía por aquí, hay que ponerle rostro, porque es un bloqueo que está diseñado para dañar al gobierno, y a quien está dañando justamente es a la familia cubana, a los niños. Y si no lo llevamos en esa dimensión, pues por supuesto nuestro trabajo no va a ser efectivo. Y además de denunciarlo, porque el trabajo de la solidaridad en esencia es política y tiene que seguir siendo política, porque estamos también defendiendo un ideal de mayor justicia social, de mayor equidad. También hay que ponerle a la solidaridad otros componentes que nos parece que es importante reforzar, y hablo de la cooperación, hablo de la colaboración, de los proyectos, de la ayuda económica, que como dijo Berlinda, nosotros no estamos pidiendo, porque no nos caracterizamos por eso. Además, nosotros sabemos que el bloqueo va a seguir, y por lo tanto los cubanos estamos hablando de resistencia, y no solo de resistencia, sino de resistencia creativa,
porque tenemos que con nuestros propios esfuerzos salir de los problemas que tenemos, y para ello se han tomado muchas medidas en la economía, en lo social, etcétera, para que nos podamos recuperar. Pero sabemos que es imprescindible, como lo ha sido siempre, esa solidaridad militante, amiga, y que hay que llevarla más allá de la denuncia, sino también en otros aspectos que puedan dinamizar también nuestra economía y apoyar nuestra economía. Esa es una arista que yo creo que hay que trabajar más, que hay que divulgar más, porque realmente, decíamos, es una violación a los derechos humanos de todo un pueblo, del pueblo cubano, pero también viola los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos estadounidenses, que el único país al cual no pueden visitar libremente, tienen que pedir licencia, tienen que pedir un permiso que los autorice. Y además bajo el efecto también intimidatorio que cuando regresen, es decir, tienen que hacer reportes, es decir, te pueden multar a Cuba. Es decir, pueden visitar cualquier otro país del mundo, pero el único país que no pueden visitar libremente para hacer turismo, por ejemplo, o además en la etapa de Trump, de la administración Trump, con la lista de restringidos, esto se aumentó más, se intensificó más porque colocaron muchos hoteles, instalaciones turísticas de Cuba, también sabiendo lo que significa el turismo para Cuba a nivel de ingresos, porque van precisamente buscando lo que más ingreso da a Cuba, lo que más puede dañar en lo inmediato el desarrollo de la economía cubana. Incorporaron ahí muchísimas instalaciones, hoteles, con la idea de que no puedan alojarse ahí los ciudadanos norteamericanos. Los afectan los intercambios académicos y culturales, que realmente en la etapa de Trump prácticamente fueron cero, en medio de la pandemia, de las dificultades, pero realmente hubo una disminución considerable. Y uno reflexiona y piensa cuánto se pudiera lograr en materia de cooperación y en beneficio del pueblo cubano, pero también del pueblo de los Estados Unidos, si realmente no existieran todas esas sanciones, toda esa política genocida, y realmente hubiera, es decir, un intercambio normal entre ambas sociedades. Y ellos son defensores, y bueno, lo tienen en su constitución, de las libertades individuales, del liberalismo, y sin embargo lo violan flagrantemente también. Y yo creo que ni los ciudadanos norteamericanos son del todo conscientes de cómo se violan sus derechos también constitucionales en ese sentido. Pero no solo pudiera lograrse mucho en beneficio de ambos pueblos, sino en la cooperación con otras naciones. Creo que hablábamos hace un rato del ministro Bruno, ministro de Relaciones Exteriores, hablaba en un momento determinado en una conferencia, no recuerdo exactamente, y él decía, bueno, cuánto se pudiera haber logrado en materia de cooperación en medio de la pandemia con el tema de las vacunas, Cuba, Estados Unidos, pero para favorecer a un pueblo que ha pasado tantas dificultades también como el pueblo haitiano. Hubo un antecedente con el tema de cólera, y sin embargo, cuánto se pudiera haber logrado. Hubo también, es decir, todo el papel que desempeñaron los médicos cubanos en la lucha contra el ébola. Pensemos por un minuto nada más, si no existiera ese bloqueo, hasta dónde pudiera lograrse ese beneficio mutuo entre ambos pueblos, pero también para toda la humanidad. Y yo creo que eso también hay que divulgarlo, hay que difundirlo, porque el bloqueo daña eso también. Daña que podamos incluso soñar, que podamos pensar en muchas esferas de cooperación que pudieran ayudar al pueblo de los Estados Unidos, pero también a otros pueblos del mundo. Y en ese sentido se ven limitados. Yo puedo decir también, voy a hablar de una experiencia positiva que hemos tenido desde la ciencia y la salud cubana con respecto a maneras de ir rompiendo el bloqueo. Que yo creo que los seres humanos, si nos proponemos metas altas, las podemos lograr. Nosotros, le he contado ahorita en la entrevista, nosotros en el centro nuestro, es decir, quien visita Cuba, ustedes conocen a Cuba, pero hay quien de pronto como turista llega a Cuba y le sorprende mucho ver que es un país que tiene una ciencia organizada, que tiene una salud pública como la salud pública de Cuba. No es que sea una salud que llegue a todos, es una salud que tiene nivel,
bueno, ahora está un poco afectada por los problemas económicos que tenemos, pero es una salud ahí donde se hacen nuestros cardiólogos, tienen un nivel exquisito, nuestros oncólogos. Entonces, se sorprenden mucho porque no conocen a Cuba. Y así nos ha ido pasando nosotros también con científicos que han ido visitando el país. Y entonces, nuestra institución, justo para podernos desarrollar también, porque la ciencia dentro de un solo país no se puede desarrollar. Yo creo que si no estás abierto a visitar otros laboratorios, adquirir experiencia, tecnología nueva, maneras diferentes de hacer y de pensar, no se puede uno desarrollar. Nosotros sabemos eso y por tanto tratamos de ir al mundo, pero también tratamos de que el mundo venga a nosotros. Y hemos desarrollado unos encuentros científicos cada 2 años, donde invitamos a líderes de opinión en el campo de la inmunoterapia de cáncer, que es a lo que se dedica fundamentalmente a mi institución. Y nosotros nos sorprendíamos de que los científicos cuando llegaban, eran invitados, aceptaban invitación, venían, seres humanos, todos somos seres humanos, muchos de ellos muy abiertos a abrir colaboración con nosotros. A muchos científicos costó trabajo encontrarle la posibilidad de llegar a Estados Unidos porque no les daban las visas. Otros logramos que fueran algunas de las instituciones. Y algunos de los científicos que vinieron, específicamente el Instituto Roswell Park, que está en Búfalo, se interesaron por algunos de los proyectos que se estaban haciendo en Cuba para el tratamiento de pacientes de cáncer. Es decir, yo les puedo decir, por si alguno no conoce, que nosotros, por ejemplo, somos el primer país en tener una vacuna para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Vacuna que está registrada en Cuba hace años ya y que es decir, que es un tipo muy específico de cáncer de pulmón. Y vacuna que ha tenido resultados muy buenos en un subset de pacientes y hoy tenemos personas a las que el médico le auguraba unos meses de vida y han vivido por más de 8, 10 años con su vacuna. Entonces, estos científicos llegan acá, a esta islita pequeña, y se encuentran con que se está haciendo una biotecnología de alto nivel y de que ellos pueden contar para sus pacientes en Estados Unidos con esa vacuna, porque en Estados Unidos no hay esa vacuna. Ellos tienen otros tratamientos muy buenos, por cierto, también, a los que nosotros no podemos acceder, pero ellos quisieran también para sus pacientes. Estamos hablando de científicos, y si se puede decir científico no debe ser inhumano, ¿no? Porque bueno, que se dedica a la ciencia no debiera dedicarse a matar, debiera dedicarse a la vida. Entonces, nos encontramos con que se hizo una asociación, un proyecto de cooperación entre las dos instituciones. Logramos, esto ha ido de administración en administración, mejora, empeora, según la política, la ciencia se abre o se cierra. Pero bueno, logramos hacer proyectos de colaboración que terminaron siendo hoy una empresa mixta entre Cuba y Estados Unidos, que se fundó en el año 2017. Y Cuba tiene hoy una empresa mixta que nace entre el Centro de Inmunología Molecular en Cuba y el Instituto Roswell Park en Búfalo, que para nosotros fue una manera de romper bloqueo. Eso no nos ha permitido tener acceso a los medicamentos de Estados Unidos, eso no nos ha permitido que no nos pasara esto que les conté, de que un producto tuviera que viajar el planeta completo para después ni siquiera poder llegar a Cuba. Eso no nos ha permitido eso, pero sí nos permitió a nosotros llegar, y por lo menos que allí en Estados Unidos hoy se hace ensayo clínico en pacientes de cáncer en el que se está evaluando la vacuna cubana, que pues, son ensayos que están ahora caminando, que puedo decirles que hasta ahora van bien, afortunadamente, y algunos pacientes norteamericanos han logrado llegar a Cuba y tratarse. Ni aún así nosotros logramos que lo contrario ocurra. Nosotros tenemos que esperar a que las patentes venzan de otros productos que ya han tenido éxito, venzan para nosotros poder entonces reproducir esos medicamentos. Entonces yo creo, es decir, afecta a los dos lados, por supuesto, pero ¿quién más está afectando a nosotros? Pero bueno, por supuesto que esto que estamos hablando de estos productos que se están probando en Estados Unidos, no se prueban en Estados Unidos sin que tenga un costo elevado para el paciente. No es que ahora cualquier paciente norteamericano que no tenga la posibilidad de pagar pueda llegar ahora, porque los ensayos clínicos cuestan. Es decir, que esa posibilidad que tenemos los pacientes cubanos de llegar a nuestra salud pública y poder tener acceso a cualquier operación quirúrgica de alto nivel o a cualquier producto que sea, por muy caro que sea, porque no tenemos que pagar un solo centavo, lo paga el Estado cubano,
eso no es lo que pasa del lado de allá, aun cuando nosotros logremos entrar un poquito con nuestros productos. O sea, nada, yo creo que sí, que ejemplos hay muchos de cómo ambos pueblos se afectan con el bloqueo. En primer lugar, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión que yo me imagino que más o menos todas y todos los que estamos aquí la hemos hecho, ¿no? Pero sí, quizá, como esto se está grabando y va a salir en otros lados, es necesario hacer algunas reflexiones. Digo esto al hilo, me acaban de hacer una entrevista a José Manuel para Cuba Información y, bueno, sobre la marcha ha salido y creo que es necesario también exponerla aquí. Nosotros llevamos ejerciendo la solidaridad con Cuba, yo qué sé, yo empecé a trabajar en la asociación que ahora dirige Manolo García en Málaga, la Asociación de Amistad Hispano-Cubana. Yo fui miembro de la solidaridad con Cuba antes que ser militante de mi partido. Yo entré a militar en mi partido en el 88 y entré ya de la mano de la solidaridad con Cuba. Yo creo que todas y todos los que llevamos aquí, o casi todos y todas, llevamos muchos años con la solidaridad con Cuba. Pero esto, como todo en la vida, no es algo estático. O sea, todo esto es dialéctico. Y la situación de hoy no es la de cuando empezamos con esto, ni la de hace 20 años, ni siquiera la de hace 3 años. El bloqueo se lleva 60 años, se ha ido endureciendo. Con Trump, 243 medidas más para asfixiar a Cuba. 60 de esas medidas durante la pandemia, ¿no? Hay que ser criminal, ¿eh? La inclusión de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Todas estas cosas han agravado el tema muchísimo. Nos hemos encontrado yo vine de Cuba, la última vez que estaba en Cuba fue en mayo. De mayo para acá han pasado algunas cositas. La explosión del Hotel Saratoga, el incendio en los supertanqueros de Matanza, ahora el huracán Ian. La situación energética. Que está todo interrelacionado. Pero digo, es que podemos decir, bueno, es que eso qué culpa tiene nadie, eso no es culpa del bloqueo. Bueno, pues no es culpa y sí es culpa, ¿no? Sí es culpa. Porque tú no puedes prevenir determinadas circunstancias porque hay un bloqueo que te impide prevenirlas. Y a lo mejor la explosión en el Hotel Saratoga, pues en otras condiciones no se hubiera dado porque hubiera habido un proceso preventivo que impediría eso. Y tú en Cuba muchas veces tienes que abordar las situaciones como te vienen y no tienes condiciones de abordarlas en condiciones. La explosión en los supertanqueros, por lo mismo. El huracán, bueno, pues el huracán es un desastre en todos lados. Pero es que también, varias cositas. Cuba siempre ha puesto al ser humano por delante del resto de las cosas. Siempre. Y cuando ha habido un huracán, o ha habido una amenaza de huracán, o un riesgo, lo primero que ha hecho ha sido evacuar a la gente. Y eso supone que no hayan muerto. Que hayan muerto, pocos. En este caso creo que han habido 3, o 2. Bueno, pues porque no han hecho caso de las instrucciones que se le daban. Y cuando se evacúa una zona, pues ellos han preferido quedarse en su casa, cuidando de la casa, y han muerto. Pero digamos, se ha apostado por la vida por encima de los bienes. A diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en Florida. A Cuba ha llegado el huracán con fuerza 3, devastador. A Florida ha llegado con fuerza 1. En Cuba, 2 muertos, en la Florida 100 y mucho. No sé al final cuánto han sido. Porque bueno, pues viene un huracán, la gente se muere, sobre todo los pobres. Resulta que se mueren casi todos los pobres. Ya está. Mira, pues eso es lo que hay. En Cuba, a la media hora de estar el huracán, ya estaba el presidente Díaz-Canel allí, Verde Olivo, trabajo voluntario, apartando ramas, es de la escuela de Fidel Castro. Y el huracán de Florida, pues Biden diciendo, bueno, pues ya veré cuándo puedo ir. A ver si la cosa se pone bien y me llego a ir. O sea, hay diferentes formas de ver las cosas. Yo no sé ni por qué he estado contando todo esto, pero el tema es que cuando tú apuestas por la vida, pero hay un bloqueo que lo impregna todo. Y nosotros no podemos abordar el bloqueo y no podemos abordar la solidaridad hoy del mismo modo que hace 60 años, del mismo modo que hace 20 y tantos años, 30 años durante el periodo especial, ni siquiera de hace 3 años. Pero es que hay otro elemento que no se nos tiene que olvidar, que son las redes sociales. Nosotros antes no teníamos redes sociales. Las redes sociales no son ni buenas ni malas, son
Un cuchillo no es ni bueno ni malo. Un cuchillo tú lo puedes usar para calar un melón, para cortar la taja del melón y comértelo, o puedes usarlo para acuchillar a alguien. ¿El cuchillo es bueno o es malo? No, bueno o malo es el que coge el cuchillo, ¿no? Pues las redes sociales es un poco lo mismo. Las redes sociales resulta que son un terreno que no dominamos nosotros, pero no dominamos nosotros porque, no es que no lo dominemos porque somos muy torpes, resulta que es que no somos los propietarios de las redes sociales, que los propietarios son gente a los que tenemos enfrente, y tenemos que jugar en ese terreno, tenemos que jugar en un terreno que no dominamos. Eso tiene que ser, disculpad si alguno es del Madrid, espero que no, pero esto es como jugar contra el Real Madrid, ¿no? Tienes al árbitro madridista, la portería tuya es más grande que la de enfrente, el estadio en cuesta, o sea, tiene que ser una cosa parecida, ¿no? Pues esto, o sea, trabajar en el ámbito de las redes sociales es terrible, terrible. Pero nosotros no podemos decir como es terrible me retiro, porque es que resulta que la manera en la que está entrando la gusanera, o está intentándolo, afortunadamente todavía no está entrando, en Cuba es a través de las redes sociales. Como están haciendo llegar el odio, como están intentando desestabilizar, como el 11 de julio, o como el 15 de noviembre, o ahora con las campañas que están habiendo para aprovechar el desastre en el que ha generado el huracán. Esta gente, en vez de decir, coño, el pueblo cubano está pasándolo mal, vamos a ayudarle, ¿no? Lo que hacen es, el pueblo cubano lo está pasando mal, vamos a intentar levantarlo contra el gobierno. Y están haciendo campañas sistemáticas para desestabilizar Cuba, para levantarla contra la revolución. Entonces nosotros no podemos quedarnos de decir hay que ver qué malos son. Tenemos que ver cómo abordamos eso. Creo que esta mañana con Ramonet y con Pascual y tal habéis abordado eso. Tenemos que seguir trabajando esto de forma muy prioritaria porque nos va la vida en ello. Otro elemento, disculpad si no aterrizo exactamente en lo que me plantea David, pero es que son cosas que creo que tenemos que abordar. Y esto puede ser un tema delicado, pero es que no podemos dejarlo pasar. Nosotros no podemos decir que es que como Cuba son como son y son revolucionarios y hay que ver qué grandes son y qué creativos y qué capacidad de resistencia tienen. Esto es permanente, esto es perpetuo y la revolución no corre riesgo. Nos estamos equivocando si pensamos eso. La revolución está en riesgo, quizá en una situación más complicada que casi nunca. Y si no lo analizamos así, porque nos da miedo analizarlo así, no estamos haciéndole ningún favor a la revolución. Está en riesgo. Y tenemos que ver qué hacemos con eso. Nosotros venimos del ámbito de la solidaridad. Cada uno la ejerce como puede, pero tenemos como ciertas tendencias, y digo, yo lo sé perfectamente, por el tema de Cuba y sobre todo y también por el tema de Palestina, en el que también estoy metido en algunas cositas. Que nos creemos que la solidaridad con Cuba es poner una camiseta del Che Guevara o poner una banderita ¿no? Yo veo en muchos sitios el legendario que te ponen una banderita con la botella de legendario, cosa que es la banderita y le ponen el coche. Ya estoy ejerciendo mi solidaridad con Cuba. Bueno, eso está bien, pero eso no es suficiente, con eso no vamos a ganar nada. Hacer campañas contra el bloqueo, por supuesto, tenemos que hacerlas. Pero no olvidemos una cosa, vamos a ver. Entre los hermanos no se tienen que pedir las cosas. Si yo veo que mi hermano está necesitado, no tengo que pedirle a mi hermano que pase por la humillación de tener que pedirme que le ayude. Entonces yo voy y le ayudo porque mi hermano se ha humillado y me lo ha pedido. Cuba, que es una escuela, un ejemplo, muchísimas cosas, nunca ha necesitado que nadie le pida nada para ejercer la solidaridad. Cuando Angola ha necesitado a Cuba, ya está Cuba. No ha tenido que pedir. Cuando en Sevilla, aquí en el primer mundo, se ha necesitado a los maestros cubanos para alfabetizar a adultos, han mandado a los maestros cubanos a alfabetizar a adultos, no ha habido que pedirle a nada. Cuando ahora en Italia o en Andorra lo han necesitado, aquí han estado los médicos y los enfermeros cubanos ejerciendo la solidaridad. No han tenido que pedírselo a nadie, porque entre los hermanos no hay que pedirse las cosas. Y ahora Cuba necesita nuestra solidaridad, pero Cuba no nos va a pedir nunca nada. No nos va a pedir nunca nada. Porque entre los hermanos no se piden cosas. Nosotros tenemos que hacerlo. Cuba tiene necesidades, que o las cubre o la gente, por muy revolucionaria que sea, termina frustrada, termina cansada y termina rindiéndose.
Nosotros ahora están los efectos del huracán, hace falta motosierra, vamos a volcarnos en eso. Pero es que dentro de 2 semanas o dentro de un mes va a hacer falta una campaña de tejas de techo, porque hay que reconstruir. Y Cuba no puede comprar las tejas de techo en ningún lado. Pues tendremos que hacer campaña. Y es que a la vez hace falta, como han dicho ya los compañeros y compañeras, hace falta invertir en Cuba. Y el que tenga 10.000, 20.000, 30.000 euros, si alguno lo tiene, si no, un amigo que lo tenga y no sepa en qué gastárselo, pues que monte un pequeño negocio en Cuba. Porque a diferencia de lo que nos dicen los medios de intoxicación, que dicen que es que allí no se puede invertir dinero privado porque es que el socialismo Bueno, eso es mentira como casi todo lo que dicen. En Cuba no solo se puede invertir, sino que se debe invertir. Y desde el gobierno cubano, desde la revolución, se está instando a que esto sea así. Insisto, tenemos que ver otras medidas, no quedarnos en lo antiguo. Tenemos que ser dialécticos, tenemos que ir viendo las cosas. Y por último, que creo que esto es lo que me preguntaba David. ¿Qué hacer desde la Unión Europea? Bueno, pues tenemos que hacer todo esto. Y para hacer todo esto, tenemos que buscar mecanismos para coordinarnos. Desgraciadamente, por la COVID primero y por la guerra de Ucrania después, no se han podido celebrar desde hace varios años el encuentro europeo, lo mismo que tenemos aquí, el estatal, el europeo, porque estaba previsto que fuera en Moscú y no se ha podido hacer. Pero es necesario que nos coordinemos. Cuba no deja de necesitarnos porque no podamos reunirnos en Moscú. Entonces nosotros hemos convocado desde nuestro grupo en el Parlamento Europeo, pero por supuesto abierto a toda la solidaridad de Europa, y os lo trasladamos aquí para que lo sepáis y decir que estáis invitados y que por supuesto nos gustaría que vinierais, cuanto más mejor a esto. El próximo 16 de noviembre tendremos en el Parlamento Europeo un encuentro de solidaridad europea con Cuba. Un encuentro que constará de dos partes. Una primera, un acto contra el bloqueo, allí en sede parlamentaria, en el que vienen ponentes cubanos, me parece que el vicepresidente de la Comisión de Economía, no me acuerdo cómo se llama. Félix. Un tío genial, que explica la economía de un modo que hasta la gente como yo la entendemos, ¿no? Es muy bueno, viene el otro, además, que es espiritista. Total, vienen ponentes de allí a un evento contra el bloqueo, además, que lo hacemos coincidir en fechas, creo que es poco después del debate en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, donde por 30ª vez consecutiva saldrá una resolución condenando el bloqueo con amplísimo apoyo y que luego no se va a cumplir. Estados Unidos le va a dar igual lo que decide la ONU, porque Estados Unidos se considera por encima de la ONU. Bueno, pues ahí vamos a tener esa primera parte, que así una segunda parte que va a ser en otra sede, no ya en el Parlamento Europeo, sino nos trasladamos a otro sitio donde va a ser el encuentro propiamente de la Organización Europea de Solidaridad con Cuba, para que coordinen acciones, para que ver cómo podemos ser más efectivos en la solidaridad. Y luego, pues teniendo en cuenta que algo de Cuba, seguramente terminaremos con algún concierto o con mojito o algo así, ¿no? Entonces, que sepáis, que os apuntéis, aquellos que podáis, el 16 de noviembre en Bruselas, ¿vale? Van a venir compañeras y compañeros de toda Europa. Bueno, yo confío más en la lucha política que podamos hacer desde Cuba y, por supuesto, desde la solidaridad, que en cualquier gobierno de los Estados Unidos. Lo vivimos durante la administración Obama. Obama declaró muchas veces que pensaba que el bloqueo era contraproducente, que no había logrado el objetivo, y realmente habían estudios que señalaban que si él hubiese realmente querido, podía haber convertido el bloqueo en un cascarón vacío, a través de medidas ejecutivas. Es decir, el presidente, a pesar de que la ley Helms-Burton le establece limitaciones en el sentido de que no puede de un plumazo eliminar el bloqueo totalmente, eso está en manos del Congreso, pero a través de medidas ejecutivas lo puede vaciar de su contenido fundamental. Y yo, por lo menos, no coincidimos todos, ¿no? Quizás en los análisis, pero yo en esos años planteaba que de cierta manera Obama hasta jugó con el bloqueo. Es decir, por una parte decía esto en el discurso, pero por otra las flexibilizaciones que hacía, uno veía que había una motivación política
en esas flexibilizaciones en función de subvertir el orden interno de Cuba. Es decir, nada que pudiera beneficiar realmente en la estrategia económica al país se flexibilizaba. Se flexibilizaba aquello que ellos entendían que podía beneficiar el crecimiento de un sector capitalista privado en Cuba y de hecho presentarse quizás como El Salvador. Es decir, hubo un juego ahí también malévolo, por lo menos como lo vimos nosotros en esos años, pero bueno, realmente se avanzó y Cuba, por supuesto, planteaba que por lo menos se caminaba en la dirección correcta. Y bueno, lamentablemente después vino la administración Trump, que lo que hizo fue apretar aún más las tuercas, yo diría que como nunca antes visto, al punto de, yo recuerdo incluso antes de la pandemia, el tema del combustible, a nivel de perseguir barco a barco que fuera a Cuba con combustible para crear una situación de crisis energética en el país. Y eso, como decimos nosotros, ¿afectaba al gobierno o eso no afectaba a todo el pueblo de Cuba? Afectaba y afecta también a ese sector privado, que también se ha afectado durante estos años de todas estas sanciones, de todas estas medidas. Y con Biden hemos visto que no ha habido prácticamente movimiento, al contrario. Yo creo que hay una posición también oportunista de tratar de aprovechar las circunstancias y de hecho no solo aprovechar las circunstancias, sino también de incentivar que esas circunstancias sean aún más difíciles para tratar de lograr el objetivo que siempre han perseguido los gobiernos de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es de lucha, es de resistencia, es de lucha. Yo creo que sería la mayor victoria en la historia de la revolución que nosotros derrotemos por nosotros mismos y con el apoyo de la solidaridad a ese bloqueo criminal. No espero nada de ningún gobierno de los Estados Unidos. Tocando a los seres humanos, más allá de la política, tocando a los seres humanos, nosotros podemos ir rompiendo algunas barreras. Y por ejemplo, nosotros tuvimos la posibilidad de que productos nuestros se fueran ensayando por científicos alemanes y en algún momento, bueno, tuvimos la desgracia que después de los ensayos clínicos que se hicieron con niños que tenían glioma, que fueron tratados con productos cubanos, ensayos clínicos que salieron muy bien, ese líder, falleció y dependió mucho de una persona, pero nosotros ahí teníamos casi la posibilidad de haber entrado en Europa con un producto nuestro. Y ahora mismo, por ejemplo, con las vacunas nuestras, la posibilidad que tuvo Cuba de vacunar a sus niños, marcó una diferencia en cuando Omicron llegó, por ejemplo, la ola de Omicron en Cuba fue muy diferente a como ocurrió en otros países que habían tenido una alta cobertura de vacunación y la diferencia entre unos y otros era que los niños cubanos estaban vacunados y los niños son transmisores. Entonces, Italia, a partir de las relaciones tan lindas que se han hecho entre los dos pueblos, por la solidaridad de nuestros médicos, Italia dijo, bueno, pues vamos a traer esa vacuna a los niños italianos. Se hicieron algunos intentos, y fue, una vez más, Cuba, una vacuna cubana. La OMS no aprobó esa vacuna cubana. Esa vacuna cubana, empezaron a ponernos muchos impedimentos y los italianos dijeron, nosotros vamos a ir a Cuba a vacunarnos, para demostrar que nosotros sí nos podemos vacunar con los productos cubanos. Y allá fueron un grupo de italianos, se hizo un ensayo clínico, se llama Soberana Plus Turín, donde un grupo de italianos que habían sido vacunados con otras vacunas, Pfizer, Moderna, fueron a reforzarse con la vacuna cubana, o que habían sido infectados, fueron a ponerse la vacuna cubana. Y a partir de los resultados de ese ensayo, a partir de los resultados del ensayo clínico, por ejemplo, en lo que se tuvo con los niños cubanos, y los resultados de la vacunación masiva en niños, se hizo un análisis ahora, por ejemplo, por científicos italianos que se proponen ahora llevar a la EMEA, la Agencia Regulatoria Europea, algunos resultados nuestros, y a lo mejor ahí se empiezan a abrir algunas brechas para hacer producciones, y yo creo que eso lo podemos hacer. Como mismo, por ejemplo, nosotros tenemos no sé si lo comenté aquí o no, hicimos transferencia tecnológica a Irán de las vacunas, y en Irán se hicieron ensayos clínicos con la vacuna cubana, y hoy se registró la vacuna cubana, y hoy en Irán se produce esa vacuna para los iraníes.
Como mismo, por ejemplo, vemos con países como China, ¿no es cierto? No podemos parar. Y en China, por ejemplo, tenemos muy buenas relaciones con los chinos, científicas también, y bueno, de salud y de todo tipo. Pero, por ejemplo, hace más de 15 años tenemos una empresa también mixta, Cuba-China, donde se hizo una transferencia de la tecnología que Cuba tiene para producir anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer. Y hoy en China, es decir, la primera empresa china productora de anticuerpos para cáncer, allí fue la cubana china. Y allí se llevó eso, por tanto, esa empresa hoy cubre la demanda de los pacientes chinos con ese tipo para el tratamiento de algunos tipos de tumor, y parte de esas ganancias van a Cuba. Es decir, es otra manera de llegar. Tenemos empresas también, por ejemplo, mixtas con Tailandia. Es decir, nosotros nos hemos ido abriendo y tenemos muchas relaciones también en América Latina con otros países, se han registrado productos en otros países, se comercializa con otros países. Entonces, bueno, eso no, por supuesto, siempre bloqueo por medio, las cosas se nos hacen difíciles, pero no podemos parar. Yo digo que esto es una lucha donde hay que seguir, hay que crecerse, y por supuesto, como dice Manu, no perder de vista que aunque digamos que no vamos a parar y nosotros vamos a vencer, no perder de vista que por supuesto el tiempo es importante, porque hay determinados cansancios en una parte de la población que nos pueden hacer mucho daño. Hay una generación nueva que no vivió los inicios de la revolución, que no vivió a Fidel como lo vivimos mucho, que estaba metido en todas partes. Cuando uno habla de Fidel te podía parecer lo mismo caminando por la calle que en una escuela, que en el campo, que en un centro científico, que en un hospital, o aparecerse de pronto en un CDR. Fidel estaba en todas partes, ellos no lo vivieron, es decir, los más jóvenes, y por tanto nosotros tenemos la necesidad de, independientemente de trabajar mucho con ellos, acelerar el proceso de desarrollo de Cuba. Gracias también a ustedes por esa solidaridad, pero por supuesto que hay que buscar las vías de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, por todo lo que se ha explicado aquí, la solidaridad se hace imprescindible, porque la solidaridad es lo que también demuestra, por las múltiples razones que hay, que Cuba no está sola. Y eso en momentos tan difíciles que viven los cubanos, que vivimos los cubanos, es imprescindible. Saber que no estamos solos, que tenemos gente apostando por la revolución, porque sigue confiando en la revolución, la sigue viendo como un referente, y porque además piensa que un mundo mejor es posible. O sea, eso es una gran fortaleza. Ahora, esa solidaridad que la hemos construido durante tantos años, que tenemos tantas organizaciones, también tiene ya, ha ido envejeciendo, se ha ido anquilosando en algunos lugares. Por lo tanto, tenemos que, en encuentros como estos, como ustedes lo están haciendo, que hasta ahora ha sido de manera excelente, están buscando también cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y en qué tenemos que seguir trabajando. Y si, como tú me preguntas, yo pienso que en lo que tenemos que centrarnos es cómo fortalecemos esa unidad. Tenemos que hacer todos los días nuestro movimiento más inclusivo, tenemos que hacer nuestro movimiento más plural, tenemos que lograr trabajar con los jóvenes, llegar a sectores que no hemos llegado. Todo aquel que quiera hacer por Cuba, hoy Cuba los necesita. Y no puede ser nuestro movimiento de solidaridad quien les cierre las puertas. Al contrario, tiene que ser quien amplíe ese trabajo para que podamos contar con más voces en el mundo, apoyando a Cuba, apoyando a los cubanos, apoyando a este referente. Por lo tanto, nos es importantísimo solicitarles eso, que nos articulemos mejor, que todo lo que hagamos es importante, lo que se haga muy pequeño y lo que se haga grande, pero tenemos que articularnos para que tenga un impacto y para que podamos llegar también a organizaciones internacionales, a organismos internacionales que puedan darle un respaldo importante a eso, y un intento, lo que Manu explicaba, que se va a hacer el 16 de noviembre. Nosotros, como hemos atrasado el evento continental europeo por la situación de Rusia, ustedes saben que se iba a hacer en Rusia, nos hemos propuesto pasar el evento para el 2024 para poder nosotros organizar en el 2023 un tribunal internacional contra el bloqueo, donde estamos dándole el peso fundamental a Europa, porque además aquí también se pueden poner muchos ejemplos, porque todos los días se manifiesta la extraterritorialidad del bloqueo en miles de situaciones,
y pueden ser una tribuna importante para denunciarlo. Por lo tanto, tenemos esta gran tarea que está en un proceso de construcción, pero que sin el movimiento estatal español no va a ser posible, porque ustedes son de la gente que ha estado ahí de manera incondicional con nosotros. Por lo tanto, les pido que reforcemos la solidaridad y que demostremos que la solidaridad sí no se puede bloquear. Así que a trabajar.